Hola socias y socios de Sodimac Constructor. En construcción, la madera es un material que nos ofrece enormes beneficios. Al existir tantas alternativas, es clave seleccionar la más indicada para su proyecto. Es por eso que compararemos la madera verde con la madera impregnada y le mostraremos cuál es la mejor opción. Aquí comienza lo mejor. Después de ser cortada, la madera comienza a perder su contenido de humedad. Según esto, se clasifica como verde o seca. Cuando la humedad es superior al 20%, se le denomina madera verde. La madera impregnada cuenta con un proceso de presecado para posteriormente realizar el tratamiento con productos preservantes para mejorar resistencia a factores de deterioro, como hongos, insectos y otros agentes biológicos. Ahora que definimos sus diferencias principales, podemos comparar sus atributos. Pero antes le quiero dar un consejo. Descargue la app de Sodimac e encuentre un catálogo completo de productos para construcción, descuentos destacados. Podrá revisar el stock disponible y ver mapas de la tienda donde se encuentre o desee ir. La mejor app. Fácil, rápido. Comencemos por los costos que involucran ambas alternativas para su proyecto. La madera impregnada, al requerir de tratamientos adicionales y tener una calidad superior, tendrá un costo inicial mayor. En el caso de la madera impregnada de Sodimac, cuenta con certificación otorgada por instituciones validadas por el Instituto Nacional de Normalización, por lo que cumplen los más altos estándares de impregnación. En contraste, la madera verde es más económica y abundante, la cual resulta conveniente para proyectos menos costosos o que requieren materiales rápidamente. En cuanto a costo inicial, la madera verde se lleva el punto. Esta comparativa recién comienza y ambos contendientes están dando la pelea. Ahora evaluaremos la resistencia que ambas ofrecen. La madera verde, aun cuando en un inicio puede parecernos firme, al secarse con el tiempo tiende a encogerse, deformarse e incluso agrietarse, comprometiendo su estabilidad estructural. Es por eso que se usa habitualmente en proyectos temporales que no requieren resistencia, donde la flexibilidad es prioridad. Por su parte, la madera impregnada no presenta los mismos problemas estructurales, por lo que se usa en aplicaciones a largo plazo y en ambientes exteriores. Es así como es la preferida para fines estructurales, terrazas, cercas, techos y otras estructuras expuestas al clima. Como puede ver, la resistencia y solidez de la madera impregnada le permite tomar ventaja. Antes de continuar, me quiero permitir darle un dato que seguro le ayudará. No se puede perder las capacitaciones y los cursos de e-learning del Círculo de Especialistas, con contenido respaldado por INACAP. Certifíquese online con clases en vivo. Esto y mucho más, donde siempre, en círculodeespecialistas.cl. Llegó la hora de la última comparativa. La mantención. La madera verde sin ningún tipo de protección y en condiciones normales puede durar entre 3 y 5 años. Para lograr esta longevidad va a requerir mantenimiento frecuente que incluye pintura, sellado y protección contra insectos y hongos. En cambio, la madera impregnada puede extender su vida útil en más de 30 años y con mucho menos mantenimiento. En este aspecto, la balanza se inclina finalmente hacia la madera impregnada. Es importante mencionar en este punto que sin importar si la madera está tratada o no, es aconsejable protegerla con una terminación repelente al agua de alta calidad o barniz para conservar su calidad y estética. Pese a que la ganadora es la madera impregnada, la mejor será la que se ajuste a las exigencias específicas de su proyecto. No olvide, todas las maderas, productos y herramientas que vimos en este video las puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.